trasciende este espacio del teatro y es aplicado también a los espacios de la vida cotidiana. Es decir, que en cualquier espacio en el que nosotros nos movemos, estamos de alguna manera o de otra portando un tipo de máscara. Ya sea como alumnos, como en el trabajo, la función que tengamos dentro de nuestro rol familiar, etc. Quien retoma estas cuestiones bastante interesantes como para que también lo tengan en cuenta es un autor que se llama, de apellido Huizinga, Johann, si no me equivoco, y el libro se llama Homo Ludens. Es un libro muy breve y él en ese Homo Ludens trabaja todo el tema del juego y es bastante interesante, no únicamente con respecto a la máscara, sino con esta interpretación nietzscheana de el juego es anterior a toda cultura. Los animales también juegan, ante todo juegan, y dice en este texto de Homo Ludens, dice, en este estar jugando de alguna forma se construye y se crea cultura, es decir, que la cultura es el resultado de un juego. En algún punto también la interpretación de Nietzsche, o la lectura, el análisis que hace Nietzsche, es decir, el juego de tensión entre lo apolíneo y lo dionisiaco, ese agón o ese pólemos en sentido de guerra griega, donde son contrarios que no buscan eliminar o acabar con el contrario, sino sobre todo medirse en el valor, medirse en la fuerza con respecto a ese uso, al uso de cada una de sus fuerzas. Es decir, bueno, lo apolíneo y lo dionisiaco en esa propia tensión es un juego que busca la elevación. En este juego, que es lo que va a llevar, digamos, de alguna manera a crear cultura, a que se cree una cultura que tenga que ver con el orden económico, con el orden político, con el orden artístico y demás, va a decir, bueno, eso de alguna manera en ese juego por momentos va a ganar lo apolíneo, van a ganar el arte o la música de la lira apolínea, va a ganar la arquitectura, va a ganar los avances que tienen que ver con la escultura, con la pintura, y por otros momentos va a ganar la música ditirámbica, la música de tambor, otras fiestas y cultos que no tienen que ver con algo sagrado en un templo, sino con algo más profano en un bosque o en una pradera. Entonces va a decir, bueno, todos esos son momentos de una cultura, son distintos modos de jugar donde se va imponiendo una fuerza sobre otra. Recordemos que habíamos dicho que Apolo representaba el tema del sueño, que Dioniso representaba el estado fisiológico de la embriaguez, y que en esos estados fisiológicos eran iguales, digamos, se podían medir esas fuerzas. Sin embargo, desde la perspectiva de Nietzsche, en sentido ontológico, es decir, en el sentido de la mirada del ser ontológico, en sentido ontológico, es decir, con respecto al ser, Dioniso es primigenio, Dioniso es anterior a Apolo. Es lo que si Schopenhauer en el mundo como voluntad y representación, la representación vendría como ese velo, vendría a tapar o ocultar eso oscuro, eso abismático. Bueno, esa voluntad es anterior a toda representación, esa voluntad, podríamos decir a grandes rasgos, es Dionisos. Entonces, es interesante estas preguntas que cerramos la clase anterior con respecto al tema de la máscara y esto del personar y poner escena, porque justamente va a decir, bueno, esa voluntad que es difícil de representar porque en realidad nos genera un horror, ese vacío, eso trágico, esa tomar conciencia trágica de la existencia. ¿Qué quiere decir esa conciencia trágica de la existencia? Asumir que inevitablemente formamos parte de algo más elevado, de algo superior y de un movimiento cíclico en el cual inevitablemente nosotros nacimos, brotamos como esa fisis y que inevitablemente íbamos a morir. Y que no es un proceso absurdo, sino que justamente tenemos que venir al mundo
considerarnos o vivenciarnos a nosotros mismos como artistas, dar lo mejor de nosotros, introducir sentido en el mundo y en este mismo movimiento también permitir o dejar lugar, brindar lugar a que nazca algo nuevo, ¿no? Y este movimiento cíclico temporal. Entonces, y bueno, es el sentimiento, el sentido trágico de la existencia, aprender a comprenderlo. Que de alguna manera también Nietzsche lo va a criticar en las intempestivas con el tema de la historización. Se intenta la historia, la ciencia de su tiempo, del siglo XIX, del siglo XX y continuará, donde hay una necesidad, una exigencia continua de querer dar apunte de todo, en el sentido de hacer historia, historiografía de todo, que todo es importante, que todo vale lo mismo. Es decir, para Nietzsche, no, va a decir, hay personajes, hay momentos que son interesantes y que marcan como acontecimientos, como eventos que van marcando los ciclos de la historia. ¿Por qué es importante entonces el tema acá de la máscara? Porque, como decíamos, por ejemplo, en Edipo, es decir, ese personaje que se para en escena va a representar a Dioniso, va a representar al dios, y justo es esa máscara que no va a tener de alguna manera trasfondo, y va a ser esa mediación, la máscara, que nos va a permitir, a partir de una representación apolínea de ese personaje, de esa máscara, poder acceder a ese vacío y ese abismo que se oculta detrás. Por lo tanto, la tragedia no es un acceso completo a la verdad, como sí sería la música, sino que la tragedia es una mezcla de elementos apolíneos y elementos dionisíacos. Y esos elementos apolíneos nos retienen para que no caigamos en eso abismático de la verdad y nos mantengamos en un plano de la verosimilitud. Es verosímil, parece verdad, pero no lo es. Y de esa manera, con ese sustento apolíneo, digamos que estamos resguardados, que estamos cuidados. ¿Qué compone esta escena de la tragedia? La escena de la tragedia es el coro, es el héroe sobre el escenario, es el público, y después se va a sumar, como describe Nietzsche al final del nacimiento de la tragedia, y alguien también que estaba leyendo Sócrates y la tragedia, que es un texto anterior, después se va a sumar el filósofo. Entonces la escena está compuesta de coro, de héroe, de público y de filósofo. El coro tiene que ver con el culto, porque ahora nos vamos a meter en mito y culto. Tiene que ver con el culto, con la música ditirámbica, esa música de tambor, de golpeteo de tambor, que produce una suerte de éxtasis, de embriaguez corporal, de salir de sí, y en ese éxtasis, digamos, sufrir una suerte de transformación y convertirse en sátiro, en esos personajes, digamos, que formaban parte del séquito de Dioniso. Entonces este coro y este culto va a ser como lo más antiguo, va a ser para Nietzsche, según la tesis de Nietzsche, que está en el parágrafo 5 del nacimiento de la tragedia, si no me equivoco, dice, bueno, la tesis de Nietzsche es, en el origen la tragedia era coro y nada más que coro, es decir, que era un cortejo de personas que en esta caminata, en esta vía de kilómetros que recorrían hacia lugares sagrados o hacia praderas o hacia bosques, iban sufriendo esta transformación, sufriendo este éxtasis, y ya dejaban de ser el yo o la persona con un nombre determinado, sino que se convertían en estos coro de sátiros y de animales salvajes también, ¿no? Entonces este coro de alguna manera es lo más originario según Nietzsche, y es lo que va de alguna manera va a decir,
hay que retener esto. Va a decir la cultura griega apolínea, va a decir hay que retener esto, este desenfreno, entonces necesitamos sumar elementos apolíneos. Y entre ellos aparece el héroe con la máscara en el escenario, y es el héroe trágico que está sometido por el destino está por encima, o la fortuna, está por encima del poder de los dioses y del poder de los hombres. Los dioses, digamos, de alguna manera pueden intervenir, influir, tratando de ayudar o no, pero la fortuna, el destino está por encima de cualquier movimiento que haga el héroe o de cualquier intervención de los dioses. De hecho, está esta palabra jamar. ¿Cómo? Sí. Sí, María. Sí, sí. Sí, claro, sí, sí, sí. Acá principalmente de lo que retoma Nietzsche es Esquilo y Sófocles, ¿no? Porque él después se va... por eso yo decía coro, héroe público, y después va a aparecer el elemento del filósofo, que eso lo va, digamos, a introducir... va a aparecer con Eurípides y Sócrates en la interpretación que hace Nietzsche. Entonces este héroe trágico que tiene por encima el destino, está esta palabra jamartía, decir, bueno, hace una toma de decisiones, pero esa toma de decisiones lo van llevando a cometer un error fatal, es decir, hay un error del cual él no puede salir. Y cada toma de decisión por querer solucionar ese problema en realidad es ir llegando y arrastrarse hacia ese final inevitable. Pero al mismo tiempo también el héroe lo que va marcando es el contenido trágico, lo alto, lo elevado, y también la gloria, ¿no? Porque en este sucumbir, en este caer, en este derrocamiento del héroe por esos sufrimientos, es también de alguna manera lo que ayuda o lo que salva al resto al público, ¿no? A los espectadores, al resto de la comunidad que forma parte de esa visión, de ese acceso por medio de esos sufrimientos que va padeciendo el héroe. Después va a aparecer el filósofo como contracara de este héroe. Porque el filósofo... ¿Quién es el filósofo? El filósofo para Nietzsche en este caso es Sócrates. Va a decir, después con la aparición de Sócrates, va a decir eso trágico, eso alto, elevado, esa gloria, todo eso puesto sobre el escenario, va a decir, bueno, el filósofo, en lugar de sentarse de estar parado en el escenario, va a decir, va a estar sentado en la grada. Y ese filósofo va a estar como condición de bufón. Va a decir, bueno, pero en realidad esta va a ser el personaje que de alguna manera, como si nosotros fuéramos a ver una obra de teatro o a cualquier evento que sea, y nosotros sabemos qué es lo que va a pasar, o sabemos como un espectador, alguien que relata de manera omnisciente, que sabe todo el contenido de las cosas. Entonces dice, no, Hamlet, no hagas esto porque tal cosa, o Romeo, no tomes determinada decisión por tal otra. Entonces, lo que hace el filósofo con esa intervención, lo que hace Sócrates desde la grada, sería de alguna manera eliminar y socavar con todo el efecto mistérico y todo el efecto catártico que permitiría la tragedia. Es decir, en vez de poder estar concentrados en acceder a esa voluntad y acceder a esa visión dionisíaca del mundo, donde comprendemos que nosotros como individuos en realidad formamos parte de una unidad superior, va a estar este sujeto sentado al lado nuestro en la grada, digamos de alguna forma como aguafiestas de todo, diciendo qué es lo que va a pasar, qué no puede pasar, cómo se puede solucionar las cosas, explicando todo. Entonces, en lugar de ser trágico, alto, elevado, glorioso, va a ser no trágico, va a representar la bajeza, la bufonada, va a representar lo trivial. Y con estas características, si el héroe
porta la máscara de Dioniso, y decimos en realidad, cuando estamos inmersos en este sentimiento extático donde el coro forma, como dijimos antes, ¿no? No es que vamos a, o concurrían los griegos a ver una tragedia como mero entretenimiento, sino que realmente iban convencidos de lo que estaban por compartir, por formar parte, y que era un arte elevado en el cual, ¿no?, se rompía ese principio de individuación. Entonces decir, bueno, quedan todos sumergidos en este coro que forma la unidad, como si fuera una... Él usa Nietzsche estas imágenes de la marea, ¿no? Como estas olas que se van formando y se eleva como un muro viviente. Es decir, la vida cotidiana queda desplazada, queda de alguna manera por fuera de una frontera, de un límite que se levanta en este teatro. Y todo se vivencia, el tiempo y el espacio se vivencia de una manera totalmente distinta a la vida cotidiana. Sin embargo, cuando salimos de ahí, salimos transformados, salimos purificados, y eso influye, esa estética influye en la vida de la polis, ¿no? En política en sentido amplio. Todo esto también, esta descripción del tema de la vivencia del espacio, de la vivencia del tiempo en el jugar, lo describe también Huizinga en Homo Ludens, y después alguien que lo va a retomar, quizás si alguien también ya con frecuencia hace cursos en la fundación, lo retoma mucho Hans-Georg Gadamer en Verdad y Método, que es discípulo directo de Heidegger, porque ya en Heidegger comienza también a tomar estos elementos del Spiel, das Spiel, del juego, porque hay todo ahí también justamente un juego de palabras con el tema de Spiel, Spieler, Schauspiel, todo lo que tiene que ver con teatro, representación, actor, todo eso en alemán tiene todo un gran juego de familia de palabras, y Heidegger es un gran... lo utiliza como metodología muy frecuente todo ese uso. Entonces la gran escena es coro, héroe, público, y después finalmente el filósofo, ¿no? A partir de Eurípides, sobre todo, con esto de, como mencionábamos antes, sí, el tema en la clase anterior, la aparición del corifeo, de explicar la situación de la tragedia y demás. Y bueno, ya al volverse explicativo, ya al volverse una contienda dialéctica, inevitablemente puede aparecer un bufón filósofo que intente discutir, y por medio del logos, ya no del culto, justamente, del culto que tiene que ver con el coro, sino del logos, de la palabra, del mito, querer derrumbar con ese sentimiento mistérico, ahistórico también, es otra palabra que utiliza Nietzsche, con lo mistérico, con lo ahistórico. Es toda una vivencia del tiempo de alguna manera cairológica, ¿no? Como un tiempo de donación, un tiempo de juego, que se abre y se permite por medio de la tragedia. Ahora bien, yo les voy a compartir la definición de tragedia que da Aristóteles en Poética. Sin embargo, Nietzsche va a hacer un uso de alguna manera a medias de lo que tiene que ver con la definición de Aristóteles. Dice, bueno, la tragedia es imitación de una acción elevada, como veníamos hablando de todo el tema de los sufrimientos de Dionisos, y que el héroe es justamente el que porta la máscara y que representa al dios. Es una acción elevada, seria, completa, que posee una medida. Después, bueno, lo del lenguaje sazonado con cada una de las especies. Y después va a aparecer, y esto, ¿no? Esta idea de la que produce la purificación de los afectos. Y lo que va a suceder es que esta purificación de los afectos es también lo que nosotros conocemos o hemos escuchado hablar como catarsis, ¿no? Liberarse de un efecto peligroso mediante una fuerte descarga del mismo.
Es decir, nos liberamos de ese dolor primordial o de ese dolor primigenio. ¿Qué es eso, dolor primordial o dolor primigenio? Es decir, bueno, realmente cuando tomamos conciencia de que formamos parte de una unidad y tenemos nostalgia, tenemos anhelo, tenemos una suerte de dolor de hogar, que es Heimweh, donde realmente sentimos que queremos volver a formar parte de eso y se nos hace de alguna manera imposible volver, y lo único que podemos volver, el único medio es a través del arte, y sobre todo volver a acabar con esa nostalgia, acabar con ese anhelo, es sentirnos partes de esa unidad por medio del coro que nos permite el ámbito trágico, ¿no? La finalidad de la tragedia no se reduce en Nietzsche al efecto saludable o curativo de esa catarsis, como propone Aristóteles en la Poética, sino lo que busca en realidad Nietzsche, más allá de esta catarsis o de este efecto curativo, es la superación del principio de individuación. Superar ese principio de individuación, es decir, recuperar el sentimiento de unidad que se explica bajo las diversas formas y transformaciones de Dioniso. Que quiero seguir avanzando ya para llegar a eso. Entonces también tenemos tragedia por un lado y trágico por otro, porque hay elementos que son trágicos, que forman parte de la tragedia, pero también hay elementos que son trágicos y no necesariamente están inmersos en una tragedia. También hay que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, esta visión de decir, bueno, en algún punto también es el héroe el que ve todo su camino de manera trágica porque está inmerso en ese problema. Cuando nosotros, eso es lo que nos permite la catarsis, ¿no? De alguna manera decir, como estamos por fuera y al que le sucede todos esos problemas es a otro, nos permite de alguna manera relajarnos y purificarnos y limpiarnos a través de ese otro. De decir, bueno, vemos una película de terror o vemos una película de acción, pasa determinada cosa, y decir, bueno, de alguna manera nos identificamos con X personaje por determinadas características, pero nos purgamos, nos limpiamos, nos purificamos, porque en realidad no somos nosotros mismos y tenemos en algún punto conciencia de que no somos nosotros los que estamos pasando por eso. Pero el héroe trágico no puede tener esa dualidad, está inmerso en el problema y realmente lo vivencia ese problema como tragedia. Ahora, esos elementos trágicos pueden estar en la vida cotidiana, en la vida normal, sin, digamos, estar representados por medio de una tragedia. ¿Qué elementos son los que van apareciendo o qué terminología va utilizando Nietzsche para esta tragedia o para hablar de lo trágico? Va a decir que trágico es la alegría de lo múltiple, esas individualidades, la alegría de lo múltiple que se afirma y se reunifica. Es un volver a metamorfosearse. Hay un cambio que se va generando todo el tiempo y que implica una transvaloración. De hecho, ahora cuando ya veamos el mito órfico de Dioniso, va a aparecer toda esta idea de la transformación, de la purificación del alma. Entonces, es decir, bueno, esto trágico es esta comprensión de la sabiduría trágica, es comprender que que estas individualidades, que esta individuación puede y debe volver a formar parte de una unidad superior. Nietzsche califica de trágicos a términos como filosofía trágica, sabiduría trágica, edad o tiempo trágico, arte trágico. Entonces tenemos filosofía trágica, sabiduría trágica, edad o tiempo trágico y arte trágico. El arte trágico, la tragedia. La filosofía trágica tiene que ver con esta filosofía de Dionisos, de la experiencia dionisiaca,
que ha vivenciado o ha experimentado un desgarramiento y que lucha por querer volver a recuperar su unidad. Dionisos desgarrado por los titanes. Dionisos es el personaje trágico. ¿Y por qué el personaje trágico que representa lo más alto, que representa lo más elevado, que representa ese héroe? Pero también Dionisos tiene la característica y la posibilidad de cambiar de máscara y representar al bufón, representar al filósofo, representar lo no trágico, representar lo más bajo y lo más trivial. Ojo, porque hay toda una gran crítica en el nacimiento de la tragedia a Sócrates, como Sócrates el que arruina la tragedia, como Sócrates el erudito, el que acumula saber, el que acumula conocimiento, como Sócrates el que hace una historización de las cosas y quita toda la posibilidad de juego, que quita toda inocencia porque acumula saber y se erra por ignorancia, entonces hay que ser erudito y acumular teoría, y esta cuando habla de los alejandrinos y demás, ¿no? Todo esto es socratismo, llevar los conocimientos al límite. Va a decir, bueno, ojo, porque también en realidad este Sócrates es una máscara puede ser, lo pongo ahí entre comillas para que ustedes después lean y se pregunten cómo pueden resolver esto. Es decir, Dionisos también puede jugar a decir, yo me disfrazo de Sócrates y me burlo también de toda esa seriedad a la que ustedes le están brindando culto, a todo ese sentimiento elevado y trágico. Dionisos tiene la posibilidad y el carácter para poder burlarse de eso. Ahora después, cuando también lleguemos ahí a Sócrates y a la tragedia y lo socrático, vamos a retomarlo ahí. Pero ojo, porque juega las dos caras, ¿no? Este Dionisos, que incluso en un fragmento de Heráclito dice, ¿no? Hades y Dionisos son lo mismo. Hades, de lo más bajo, como también formando parte del cielo, de la noche, del día, del oscuro, de la luz, del Hades, del Olimpo. Tiene esa facilidad, digamos, Dionisos, para moverse en los distintos planos, de lo mortal y de lo inmortal. Y él permite exponer su objeto trágico, por medio de la tragedia, su objeto trágico, que son los sufrimientos de Dioniso. Es decir, el personaje trágico, el héroe, Edipo, por ejemplo, es Dionisos. Los sufrimientos de Edipo son los sufrimientos de Dionisos. El espectador trágico, ese coro, es un coro que al quedar atrapado, inmiscuido por eso que va sucediendo, por esa acción, por esa seriedad de la acción elevada, al quedar atrapado el espectador, se forma el coro que tiene al Dios como su dueño y señor. Y ya no alabamos, por decirlo así, o no seguimos, o no perseguimos con la mirada a ese héroe, sino que ya estamos mirando al Dios mismo. Y no estamos ya en tanto espectadores, sino estamos ya transformados en sátiros y formamos parte de ese cortejo. Por eso, inevitablemente, como para que no se termine con un desenfreno, con una desmesura total que desborde el accionar y esa vivencia del arte, tienen que intervenir, dice Nietzsche, o el griego se dio cuenta en todo caso, que tienen que intervenir los elementos apolíneos. ¿Qué es lo que pasa? Como dijimos
como veníamos diciendo, el origen del coro en la tragedia responde a esta relación, ¿no? Coro tiene que ver con el culto y el logos, o mejor dicho, todo lo que tiene que ver con la palabra, tiene que ver con el mito. Hay toda una discusión en la relación mito y culto. ¿Qué fue primero, digamos? Esa es la gran discusión. ¿Qué había primero? ¿Coro? ¿O primero había un mito y ese mito se lleva a escena? La tesis de Nietzsche es que lo primero que hubo fue un culto y ese culto, digamos, terminó conformando los coros báquicos o los coros de las bacantes, coro de las ménades. El origen coral de la tragedia estaría respondiendo a aquello que se postula como verdadero testigo de la creencia religiosa, el culto. El mito no sería más que una poesía y un componente tardío que se suma a ese culto originario. Es decir, el mito, la palabra, la poesía, como elemento apolíneo, viene, digamos, de alguna manera a ordenar, a contener, a mesurar ese coro, hasta en algún punto también orgiástico, que tiene que ver con esos cultos que no pertenecían justamente a los cultos que se llevaban a cabo en la polis. Ahora lo que le voy a compartir va a ser los mitos. Vamos a ver dos relatos de los mitos, porque acá lo que va a permitir también el mito, que por medio del mito, por medio de la palabra, por medio de este logos, por medio de esta poesía que se va narrando, que se va relatando, de alguna manera lo que va surgiendo o lo que se va produciendo es una suerte de ropaje que lo que va a permitir va a ser adquirir una legalidad, un peso legal. El mito recibe el ropaje de una antigua tradición para concebirse en el peso de una legalidad. Una transmisión oral de un hecho, de un acontecimiento que no tiene un tiempo preciso, que es de una procedencia espaciotemporal dudosa, pero con elementos sagrados, con elementos supranaturales, que de alguna manera ese mito, en ese relato, se van a justificar y va a tomar un peso, un fundamento, una legalidad para ordenar y para dar sentido a una cultura determinada. Por eso, dicen, mediante el mito el hombre primitivo trata de explicar el terreno en el cual se encuentra, en el espacio en el cual se mueve, y mediante ese mito funde las cosas en lo divino. En cada una de las caprichosas fantasías con que el mito reviste lo existente, juega siempre un espíritu inventivo. Siempre volvemos con esta idea de la creación de la cultura tiene que ver con un juego que se da, y a partir de este juego se va justificando determinado orden del mundo. Vamos a recuperar acá el tema del culto, del mito, de los distintos mitos de Dioniso. Nosotros recién veníamos hablando de que este coro báquico, este culto que se da en las praderas, que se da en los bosques, que sobre todo había mucha presencia femenina, digamos, si era un culto femenino, no podía haber acceso, digamos, de alguien de orden netamente masculino, o que, no digo un hombre, porque puede ser, hay casos, por ejemplo, donde hay figuras de hombres, pero que, digamos, tienen despierto o cierta hemisferio
femenino, según describen estos autores, y bueno, como tienen cierto contacto, cierta relación o vínculo con su propia esfera femenina, pueden, digamos, acceder a determinados grados de iniciación con respecto a lo que tiene que ver con el culto dionisíaco. Pero sobre todo, habíamos dicho que la figura de Apolo mantenía o representaba de manera general, no necesariamente estricta, un orden masculino, y Dionisos sobre todo exalta este orden femenino. Entonces, bien, acá en este mito dice: Dionisos es hijo de Sémele, mujer mortal e hija del rey Cadmos de Tebas, con su esposa Armonía. Después aparece Zeus, bajo apariencia mortal, tiene una relación amorosa con Sémele, que intenta ocultar a Hera, su esposa. La diosa después aparece Hera y le aconseja a Sémele que su amante se revele en su auténtica apariencia, es decir, que el amante de Sémele, Zeus, se revele con todo su esplendor. Por tal motivo, cuando Zeus se revela, primero como resplandor, como rayo, se presenta en forma de rayo y con este fulmina a Sémele. Sémele embarazada, ¿no? Hermes salva el fruto que la mortal llevaba en su seno, cosiendo el feto en el muslo de Zeus para que termine allí su gestación. Por ello hay una interpretación etimológica del nombre Dioniso, que es el significado de Dioniso, el nacido dos veces, o Dioniso, el niño de la doble puerta. Recuperemos también esta idea del nacimiento de la tragedia, que era nacimiento de la tragedia, muerte de la tragedia, renacimiento de la tragedia. Como Nietzsche mismo va dando a su obra el movimiento de este mito, del mito de Dioniso. Cómo él lo va interpretando de alguna manera en su escritura está implícito. Yo creería que implícito ese movimiento, en el sentido de realmente los intérpretes tardaron bastante tiempo en darse cuenta de la estructura en la cual estaba escrita la obra, porque pensaban que era como si fuera un movimiento dialéctico de contradicción entre lo apolíneo y lo dionisiaco, después de lo apolíneo y lo dionisiaco con lo socrático. ¿Y con qué lo comparaban? Con Hegel constantemente, ¿no? Pero en realidad parece ser que lo que está implícito es esto, ¿no? Que está por nacer, y después, bueno, Hermes, que lo salva, lo cose cose el feto en el muslo de Zeus y termina con Zeus la gestación. Y otro elemento más acá que hay que rescatar: está lado de Zeus con el plano divino y Sémele como mujer mortal. Esto de lo mortal y lo divino también juega un rol importante en el mito de Dionisos. Dionisos también, esta idea del rechazo por parte de Hera, esta persecución por parte de Hera, esta, de alguna manera, bueno, Zeus lo cuida, lo protege hasta la gestación y después se deshace de su hijo. Entonces hay todo un viaje, un trayecto que va a recorrer después Dioniso para decir, bueno, una experiencia, un camino que tiene que hacerse para finalmente decir, bueno, realmente yo formo parte no solo del plano del humano, del plano mortal, sino también del plano divino. Me merezco mi reconocimiento como hijo de Zeus, como Dios que soy. Entonces, todo este camino, ¿no? Sobre todo se describe por el norte de África, llegando por Asia, la zona de Tracia, de Frigia, de Lidia, que tiene que ver con hoy día con Turquía, la zona de los Balcanes. Entonces dice, bueno, va generando su séquito, va generando su culto
hasta que en algún momento dice, bueno, tengo que regresar a mi tierra y que la gente de Grecia continental me reconozca y me brinde el culto que yo realmente me merezco y me brinden las ofrendas que yo considero que me merezco, dice Dioniso. Entonces, ¿y quién se opone? Sobre todo, figuras masculinas, como el caso de Penteo, si no me equivoco, Paris también, son los que sufren las consecuencias del enojo, del enfurecimiento, del enfado de Dioniso. Y tiene esta habilidad de alguna manera con ese éxtasis, con esa embriaguez de volverlos y tornarlos a la locura, ¿no? Porque comienza todo con estas festividades, con estos bailes, con este éxtasis, que de alguna manera termina haciendo que las mujeres agarran, no sé, no ya solamente animales que se generaban sacrificios en honor a Dioniso, sino también a propios hombres, y se genera este descuartizamiento, se genera este desgarramiento que va a simbolizar todo lo que tiene que ver con la tradición órfica del mito, que es la que ahora les voy a compartir. Porque se entremezclan los relatos míticos según quien lo haya recuperado. Todo esto es un trabajo realmente de los románticos, que son los que empiezan en el siglo XIX-XX a buscar toda esta información, y después obviamente con el texto de Nietzsche, con la influencia que termina teniendo en su época, es lo que termina logrando que más especialistas se dediquen en estos temas, a indagar sobre estos temas. Entonces está la tradición órfica, que tiene que ver con Orfeo, el maestro de los encantamientos, también un cantor y trágico, viajero del más allá, y el orfismo también formaba parte de cultos mistéricos, y desde una perspectiva o un punto de vista teológico, con respecto a la concepción del orfismo de cuerpo y alma, el alma tiene que pagar o purgar, limpiar este crimen titánico, que es el que ahora vamos a leer. Entonces, tiene que ver con pagar este crimen titánico, el reinado de Dioniso, la llegada del reino de Dioniso y concebir a Dioniso como purificador. Acá dice, en este mito de la tradición órfica, dice que Hera hace que los titanes antiguos, enemigos de Zeus, despedacen vivo a Dionisos. En consecuencia, Rea o Atenea vuelven a reunir los pedazos y le devuelven la vida. El Dioniso resucitado es el segundo y es el que se conoce como dios del vino. Este segundo Dioniso sería el Dionisos Baco, que es el que generalmente se escribe como Dioniso y que se relaciona como dios del vino. Porque la primera figura es la de Sagreo, pero igual ya lo vamos a ver detenidos a cada uno. Baco, que generalmente se relaciona con Dioniso y con el dios del vino. Y Sagreo no es, porque van a decir los especialistas Kerenshi, Valterotto, Vilamovitz, que el vino es un elemento tardío en el culto dionisiaco, y que lo que primero había era hidromiel. El tema de la miel sería como el primer elemento y no el vino. No sé si eso les sorprenderá, pero a mí cuando lo leí por primera vez dije, bueno, porque uno siempre tiene la concepción de que es el dios del vino, y ante todo y durante mucho tiempo fue el tema de la hidromiel. La divinidad, y encima es dudoso después según de qué área o de qué zona haya provenido el mito, si realmente pertenece el vino o no. La divinidad del arte por antonomasia y la figura clave del filosofar de Nietzsche es este Dioniso del vino, este Dionisos Baco. Igual si entran en vamos a poner el capítulo, en el capítulo 10 del nacimiento de la tragedia, si leen, o podrían
Los invito a leer el capítulo 10 para la próxima clase, porque ahí van a encontrar que Nietzsche en realidad, entiendo yo, describe los tres momentos o los tres procesos de Dionisos. Aparece el Sagreo, el Baco y Iaco. Pero después es como que en el resto de la obra lo que más va apareciendo es este dios del vino, ¿no? Este Dionisos Baco. Y el vino ha sido un elemento tardío del dios, dado que los griegos lo habían considerado primero como el inventor de la miel, la cual goteaba de los tirsos. Y después, luego Aristeo comunicó el uso de la colmena y se lo consideró el inventor de la mezcla de miel y vino. Para ocultarlo, lo disfrazan de niña, por lo que era, al darse cuenta, castiga a sus padres adoptivos sumiéndolos en la locura. Juego y misterio encuentran su expresión en el disfraz, aparece también como elemento, que conduce al disfrazado a la dimensión de lo extraordinario. Nuevamente, esta lucha, la lucha de los titanes con los olímpicos. Dionisos, incluso, pertenecería al plano prehomérico, preolímpico, y tendría este juego y esta interacción desde esa concepción de que todo es Dionisos. Hay una frase, creo que es de Schelling, que dice Alles is Dionisos. Todo es Dionisos. Y tiene que ver con esta idea de Heráclito, del juego, de que todo es uno, y que la multiplicidad de las cosas pertenece a esa unidad suprema. Entonces Dionisos incluso es anterior a todo ese mundo, a esa teogonía, a ese mundo olímpico. Y también lucha y se vincula con ese mundo oscuro, con ese mundo de los titanes, donde predomina la desmesura, donde predomina como la violencia desenfrenada. Y este vínculo hace una relación en Dionisos que permite pasar del mundo de los titanes al mundo olímpico, del mundo o de lo divino a lo mortal, de lo masculino a lo femenino. Aparecen muchísimas personajes, incluso acá también, ¿no? Esto de que se lo disfrazó de niña para ocultarlo. Después, bueno, el castigo de Hera para los padres adoptivos, el tema de la locura, introducir a la locura, esto que hablamos de la locura orgiástica, de la embriaguez, del éxtasis, el tema del disfraz, estos cambios de planos que se van generando. Ciertamente, como les venía mencionando, no se sabe con exactitud el origen del mito de Dionisos. De hecho, aparece una diferencia entre los cultos dionisíacos bárbaros y después los cultos dionisíacos griegos, por decirlo de alguna manera, donde ya ciertas prácticas tan desenfrenadas no estaban permitidas. Sobre todo el reemplazar esos sacrificios humanos por sacrificios de animales. No se sabe entonces con exactitud el origen, pero posiblemente el culto dionisiaco pudo haber llegado de Tracia, Frigia, Lidia, todo esto es zona de Turquía, la zona de los Balcanes que les estaba mencionando, todas regiones vecinas a Asia. Eso por un lado, pero por otro lado también se habla de la cultura minoica. Es decir que según el texto al que uno recurra, puede ser que la llegada o el relato de la llegada de Dionisos a Grecia sea por vía de Egipto, el norte de África en general, pasando por Creta, que es una de las islas, si no es la isla que está más al sur, creo que es el mar Egeo, que está más al sur, y a partir de la isla de Creta
llega entonces a Grecia continental. De hecho, la cultura minoica, ¿no? Esto del rey Minos y la historia del Minotauro, del laberinto y demás, la aparición de Ariadna. Ariadna es como la figura femenina, incluso también hasta por excelencia en los cultos, en los mitos de Dionisos, por este juego que tiene que ver de Ariadna también como mujer mortal, al igual que su madre, que la madre de Dioniso, Semele. Incluso como Dionisos en este viaje salva, en un viaje en barco, salva a Ariadna de las profundidades, ya de la muerte, digamos, la sacaría de las profundidades del mar y la elevaría a los cielos. Ahora también vamos a retomar con eso porque me parece importante. Entonces, podría llegar Dioniso de Grecia, podría llegar Dioniso a Grecia desde Tracia, Frigia, Lidia, también desde la isla desde el norte de África, Egipto, pasando por Creta y llegando recién a Atenas. Y entre los lugares favoritos en los cuales se le rendía culto estaba la ciudad de Tebas, Eleusis, Delfos, también al norte de Atenas. Esto dentro de Grecia. Y por fuera, sobre todo Italia y la parte sur, ¿no? de Italia. Después, bueno, hay toda una discusión también incluso en qué época pudo haber llegado. Se calcula que no antes del siglo VIII antes de Cristo, el mito al menos, o este movimiento que se iba gestando de Dionisos. Y por qué también aparece esta idea de la cultura egipcia y demás, porque hay todo un vínculo que incluso estos lingüistas y estos filólogos del siglo XIX hacen este juego comparativo, así también como el romanticismo lo compara este nacimiento y esta resurrección de Dioniso con la idea de Cristo. También está este juego de Dionisos con Odín, con el dios Odín, en la cultura celta o nórdica, y con el Osiris egipcio también. ¿Cuáles son estos? Porque en el mito dionisiaco, como veníamos diciendo, tiene una gran presencia femenina. Como esto ya veníamos mencionando antes, ¿no? Con el tema de que se lo disfrazó de niña para ocultarse, para ocultarlo, la relación con su madre, la relación con sus amores, que tiene que ver también con Ariadna. Dicen, el mito dionisiaco tiene una gran presencia femenina porque según también a quien se lea o cómo se lea, Dioniso es el dios del mundo femenino, en una suerte de guía, pero en el sentido de protector o cuidador, porque él mismo está constituido por esa dimensión y ese carácter femenino. Muy similar también al de Paris. Y aparece dentro de estas presencias femeninas, aparece también Artemis, Core, Demeter, Afrodita, Ariadna, Semele, Perséfone y la diosa griega, la diosa egipcia Isis. Entonces, se los copio para que también lo tengan acá.
Entonces, eso es interesante también como veníamos mirando con el tema del mito, del disfraz, de disfrazarlo como niña, de ocultarlo a partir de eso, de la intervención de Hermes, de esta desligación, también por denominarlo de alguna manera, de Zeus con su hijo, la furia de Hera, esta necesidad de Dioniso de querer ser reconocido, y todo este cortejo, estas figuras femeninas que se van sumando de alguna manera a la fuerza del dios. Artemis, Core, Demeter, Afrodita, Ariadna, Semele, Perséfone, Isis. Y de hecho también en esto de Sagreo, Baco y Aco, que también en algún punto estas máscaras tienen que ver con un proceso en el cual va avanzando, el dios mismo va retornando en ese viaje por el norte de África, pasando por Asia y volviendo a llegar a Grecia, va cambiando de máscara, va cambiando su culto, van cambiando los elementos que van apareciendo, y eso va haciendo también de alguna manera a que algunos filólogos lo comparen con estos cambios que va haciendo de Semele, Perséfone, Isis, o de estas distintas figuras femeninas que van a ir apareciendo, y también eso por un lado. Ahora cuando entremos en detalle con estas figuras vamos a ir contraponiendo los grados, porque esto tiene importante los cultos, los misterios de iniciación o los cultos mistéricos, como que aquellos, a diferencia de la religión oficial donde todo está, por decirlo así, expuesto y de manera exotérica, de manera abierta, la palabra en alemán es Offenbarung, es revelada, que es una religión de revelación, que donde está todo revelado. Los cultos mistéricos, justamente el misterio tiene que ver con lo oculto y lo esotérico, con lo que no está revelado, y que ese conocimiento sagrado se va transmitiendo a medida que se va avanzando y elevando en grados. Y esa elevación en grados va a pertenecer un orden masculino y uno femenino. Y se va a ir avanzando esos conocimientos. Y como mencionábamos también, según sea Eleusis, según sea Delfos o sea Tebas, el lugar en el que se rinde este culto mistérico, van a cambiar los elementos, van a cambiar la forma del cortejo, y también, es decir, bueno, lo que nosotros conocemos o lo que nos llega a nosotros es porque para algunos cultos mistéricos hay algunas cosas que eran abiertas a todo público y otras que se ocultaban y se hacían en secreto. Entonces, bien, los cultos a Dionisos eran variados en su forma, eran variados en los elementos, y cambiaban también los orígenes y las causas de esos cultos. Esto, dice Walter Otto, que tiene un texto que se titula Dionisos, dice esta variación en la forma, esta variación en los elementos, esta variación en los orígenes y en las causas, es lo que vuelve completamente difícil de enmarcar o definir dentro de un espacio-tiempo a los cultos a Dionisos. ¿Qué aparecen? Vamos a ir nombrando de manera general cuáles son estos elementos. La utilización de máscaras. Ya estuvimos hablando sobre el tema de la máscara, cómo llega esto al teatro, pero también cómo se tallaban estas máscaras, se preparaban estas máscaras y se ponían como en altares, y a esa representación del dios por medio de la máscara se brindaban todas las ofrendas, se derramaba se servía el vino o la bebida que
esta hidromiel y demás, y se generaba todo este ritual, todo este culto. Fíjense que en esto que vamos describiendo, son todos elementos de culto y de rito, una celebración ritual donde hasta el momento no habría palabra, es decir, no habría poesía, no habría mito. Es decir, que en todo caso, toda esa caracterización, esa característica apolínea va a venir después. Y esto tiene que ver con la interpretación y la lectura de Nietzsche, ¿no? Entonces aparece la utilización de las máscaras, ritos y ceremonias, un culto a la tierra, por un lado, la tierra que tiene que ver con esto de la vid también, y también según qué lugar sea, culto a los muertos. Por eso esta conexión de Dionisos no solo con el Olimpo por parte de Zeus, sino también con Hades, con el mundo, con el inframundo y con el mundo de los muertos. Entonces tenemos utilizaciones de máscara, los ritos a la tierra, ritos a los muertos, la implementación de los tirsos en hiedra. La hiedra. Incluso, dice Valterotto, los iniciados se dejaban tatuar el signo de la hoja, de la hiedra. Y la hiedra se contrapone al laurel, que el laurel representa a Apolo. Señala también el apego de lo dionisiaco a a todo esto que tiene que ver con las deidades de la madre tierra. La otra planta predilecta del dios es la vid, pero no solo la vid, sino también el pino, la higuera y el mirto. Todo esto dice, del cual se dice que Dioniso hizo entrega de estos elementos, también hizo entrega a Hades, y que son elementos que representan y acompañan también a Hades. Y también algo que en su momento había leído era este vínculo también entre lo húmedo y lo seco. Dioniso rige tanto lo húmedo como lo cálido, pues acaso se lo venera también como dios de los árboles, de diversos animales. Hablemos de, sobre todo, animales exóticos. Entre ellos aparecían, también los tigres, leones, panteras, todo lo que tiene que ver con... Todo lo que tiene que ver también, por un lado, con animales de esa fuerza, como son las panteras, por ejemplo, pero también con animales que tienen que ver con la fertilidad. Si, por ejemplo, que tiene que ver, ¿no?, con esto del toro en la cultura minoica, sobre todo se relaciona mucho con los animales de la fertilidad. Y entonces aparece el tema del dios con la relación con los árboles, con la naturaleza en general, ¿no? Árboles, animales, sobre todo con las fechas cercanas a la primavera y con los y esto hace también, según las distintas fechas en las que se va celebrando y sobre todo cerca de la primavera, que según el lugar, según sea Eleusis, Delfos o Tebas, por ejemplo, hay otros lugares más también que se hacen vías de consagración. Ahora Sais en Egipto, Samotracia, todos estos lugares van venerando a Dioniso, pero no únicamente o no bajo el nombre de Dionisos, sino que se lo venera bajo distintos nombres. Algunos van a venerarlo bajo el nombre de Sagreo, en otros lugares bajo el nombre de Baco o de Iaco.
por eso van a ir cambiando estos animales, si van a ser animales que representen la fuerza, según sea, que sean cultos previos, no sé, para la preparación de una batalla, de una guerra o de determinado pueblo que está cerca y que tiene relación con ese culto, o un lugar como Creta, donde aparecen los animales más relacionados con el tema de la fertilidad. Por eso van cambiando esos grados de manifestación del Dios. El Dios se va manifestando de diversas formas. Esto aparece en un texto también de Schelling, que se llama Las Edades del Mundo, donde Schelling intenta pensar el tiempo, un sistema del tiempo, y va pensando cómo, si hubo un tiempo en el que el tiempo ya fue completo, dice, ya hubo un tiempo en el que el tiempo fue un tiempo todo, un tiempo completo, un tiempo al que no le falte nada, y ahora ese tiempo se va manifestando de distintas maneras, de distintas formas, y nosotros estamos en un plano de ese tiempo, dicho así muy general, ¿no? Entonces decir, bueno, hay ya una idea de, porque después Schelling va a pasar a pensarlo en la filosofía de la mitología, a esas expresiones, esas vivencias del tiempo, esos planos del tiempo, va a empezar a pensarlos desde una perspectiva de la mitología, y va a acudir a Dioniso, y lo va a hacer antes que Nietzsche. Entonces, este modo, y pensemos en esto también, que no por nada también la parte de Heidegger, por ejemplo, en sus escritos o en sus partes más románticas, cuando habla del acontecimiento, del tema del evento, según la traducción, habla de los claroscuros, de ocultamiento, desocultamiento del ser, ¿no? De esto del fenómeno y demás, y bueno, se manifiesta y muestra un rostro, muestra una máscara, pero al momento de mostrarse esa máscara se está ocultando otra cosa. Entonces es este juego, ¿no? De Dionisos mostrando en escena un rostro trágico y al mismo tiempo sentándose en la grada bajo la máscara de Sócrates y burlándose de eso. Como al mismo tiempo esa burla de lo que estaría dando cuenta es de la importancia que tiene la risa para el dios, y que es una risa que, al igual que el grito, el llanto del recién nacido y el grito, porque Iaco quiere decir esa tercera parte de esa tercera máscara del dios, quiere decir Iaco, del grito del recién nacido, tiene que ver con esto, ¿no? Con esa, mostrar finalmente la maldad o la malicia que de la que puede ser capaz Dioniso, de estar burlándose constantemente hasta de sus propios sufrimientos. Y el poder de la risa, ese poder del grito, del llanto, que no entraría o no se podría determinar bajo ningún sistema lingüístico, sino que supera todo. Es como decir, bueno, te están ofendiendo por medio de palabras, o te están agrediendo por medio de algo, de palabras, de algo dicho, de una frase, lo que sea, y responder con la risa, ¿no? Entonces decir, bueno, te reíste de eso y es como que destruiste de alguna manera todo eso que se estaba estructurando, todo eso que estaba armado, todo eso que quizás el otro podía estar esperando para poder seguir refutándote. Entonces juega también en estos planos de movimiento. Van cambiando, y esto también hay que preguntarse, ¿no? Porque las fechas de los cultos a Dioniso tienen o están muy relacionados con el tema de la primavera, con el tema de este brotar, de este sentido de la fisis, de la naturaleza que se despliega, que se manifiesta. Pero,
¿qué pasa durante todo? Esta es otra pregunta que habría que hacerle, ¿no? Hacerse. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa durante todo ese tiempo de ausencia del Dios? ¿Se ausenta realmente Dioniso? Está bien, podemos pensar que decir, bueno, este tema, este estado de ánimo extático, orgiástico, no puede ser crónico, digamos, no se podría vivir en ese estado, porque mismo también carecería, que sea todo el tiempo así, carecería en algún punto también de lo sorprendente, de lo que quita de lo cotidiano, de lo que maravilla. Entonces decir, bueno, tiene que haber una suerte, esa fuerza irruptiva en la cual se cambia ese quehacer cotidiano por una fiesta o por una celebración realmente que nos cambia lo que nosotros hacemos o cómo nos desenvolvemos en la vida diaria. Pero bueno, realmente, más allá de estos días de fiesta, estos días de celebración, ¿qué es lo que sucede con el Dios cuando no se lo venera? ¿En qué otras máscaras, de qué otras maneras, de qué otras formas se manifiesta igualmente? Pensemos esto, ¿no? Por ejemplo, Heidegger dice en el origen de la obra de arte que está el templo griego erigido sobre la cima de la polis, y desde ahí ese templo, esa obra de arte, sacraliza el espacio, el mundo, la vivencia cotidiana de los ciudadanos de la polis. Ese templo nos da sentido. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuándo perdemos el sentido? Cuando ese templo se profana. Pero curiosamente, y algo que rescata mucho de la filosofía de Heráclito y de la filosofía romántica, es esta idea que en lo ordinario también mora lo extraordinario. En lo cotidiano también puede aparecer lo sobrenatural, lo divino. En lo profano puede irrumpir lo sagrado. Es decir, no hace falta que sea un templo, un lugar, digamos, respetado, respetable, para que venga el Dios, sino que se pueden dar otras condiciones, quizás hasta más cotidianas, más hogareñas, en las cuales el Dios se sienta bienvenido y de alguna manera aparezca. Entonces, esta es una pregunta que se hacen también, ¿no? Porque es este juego también que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Así como hablamos de Sagrego, Baco y Iaco, ese Iaco, esa última figura, lo toman los románticos como y esta mirada cristiana, justamente el romanticismo, que lo consideran como el Dios por venir y la segunda venida de Cristo, ¿no? Entonces sería como un tiempo de preparación para esa venida. Pero realmente está del todo ausente ese Dios, o juega con algún tipo de máscara en esa relación cotidiana que nosotros tenemos con las cosas. Eso es interesante para seguir pensando. Y de hecho también otro de los elementos, ya para ir cerrando, otro de los elementos es que tiene que ver con el culto, tiene que ver con la numerología y sobre todo con el número 4 como número característico de este mito, del mito a Dionisos, porque si bien tenemos Sagreo, Baco y Iaco como esta triada también entre Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo que da unidad a esa tríada, y sobre todo los pitagóricos son los que se van a mover en tríadas, y a la corriente hermenéutica esto también le va a interesar mucho, al neoplatonismo y demás. Lo que da como número 4 es Dionisos, comunidad
de esas otras tres figuras. Entonces por eso el número 4 sería como ese número característico. Y además, también esto se vincula porque en el culto a Semele, que es la que leímos en el primer mito, en el culto a Semele, que es hija de Cadmo, Semele también tenía otras tres hermanas, que eran Ino, Autonoe y Ágabe. Y estas tres hermanas, también hijas de Cadmo, conducían cada una un tiazo, dice, o un cortejo al monte de la fiesta de Dioniso, y estas tres hermanas, donde Semele sería la unidad, estas tres hermanas, con ese cortejo, yendo al monte a la fiesta de Dioniso, erigían allí al menos 12 altares, 3 para Semele y 9 altares para Dioniso. Esto también para, como nota de color de los elementos que pertenecían ahí al culto de Dionisos. Ya la próxima clase comenzaríamos directamente ahí con las figuras, la descripción de cada una de las figuras, los distintos elementos y hay una contraposición general con el tema del socratismo. También tenemos que ver lo de hacer profundizar en las doctrinas de los misterios. Si quieren abrimos ahí unos minutos para algunas dudas, preguntas que tengan. Gracias a vos, Oscar. Hasta luego. Se va siguiendo un poco el hilo de Dionisos, de esta llegada a Grecia y los elementos.